Buenas tardes. Primero voy a presentar. Mi nombre es Claudio Carnuccio. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración de la REA 98 Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y traigo para compartir una palabra que está en la Carta de Gálatas y la quiero compartir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El título de la palabra es: El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Así es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la oír con fe? Hasta aquí. Bueno, vamos a ubicarnos como siempre. Pablo en su misionar hizo varias comunidades. Una de estas comunidades que está en una provincia llamada Galacia, que le correspondía al Imperio Romano. En esta provincia hizo varias comunidades y, como siempre habíamos dicho, una vez que armaba las comunidades, Pablo le enviaba cartas para orientarlos, corregirlos, guiarlos en su proceder. Por supuesto, y consolarlos con la palabra de Dios. Antes de escribir esta carta, Pablo había recibido comentarios, novedades de que en esa provincia, en esas comunidades, había un espíritu en contra de lo que se predicaba el Evangelio. ¿Y cuál era eso? Esa situación era que los judíos convertidos al cristianismo le pedían a los gentiles que antes de ser convertidos al cristianismo se judizaran. ¿Qué quiere decir esto? Que cumplieran con el bautismo, con la circuncisión, con las leyes de Moisés, hasta con las comidas que comían los judíos, y después podían recibir la gracia de Cristo. Por supuesto, Pablo estaba totalmente en desacuerdo con todo esto y le escribe esta carta un poco dura, llamando la atención y haciéndole recordar de dónde vinieron. Yo lo reflexioné de esta manera y me hizo sentir Dios de esta manera. En el primer versículo sentí: Jesucristo fue presentado por sacrificio de la cruz. Estos hermanos, tanto como nosotros, sabemos que Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz fue por nuestra salvación. Lo conocemos a Jesús, lo estamos conociendo cada día más. Y lo conocemos porque queremos seguir su camino, sabiendo su buena noticia, sabiendo lo que es la gracia, lo que es vivimos por la gracia. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ellos lo sabían, nosotros también lo sabíamos. Seguimos con el segundo versículo. ¿Recibiste el Espíritu Santo? El segundo versículo dice: Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros sabemos que lo recibimos el Espíritu Santo por gracia, ¿sí? Y la fe por el oír de la palabra. No lo recibimos por las obras que hicimos, ni porque somos buenos, ni que diezmamos, oramos, seguimos las obras, hacemos buenas cosas, trabajamos en la iglesia, hacemos la alabanza. Eso está bien, pero no es por obra, es por fe, es por oír, y la fe crece por oír de la palabra. Entonces lo que nosotros recibimos no es por nuestras obras, nosotros no merecemos esa gracia, es una gracia inmerecida, es un regalo inmerecido, la gracia de Dios, que Él nos da por su gracia, nada más. En el versículo 3 dice: Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es duro, Pablo, pero está corrigiendo para que no se vayan del camino. Le dice necios, que ellos recibieron por el Espíritu, habían recibido la palabra de Dios, habían recibido la buena noticia, habían recibido el camino que tenían que seguir, pero se fueron desviando, fueron agregando cosas a la ley, agregando cosas a la palabra que eran de la ley, y no correspondía, porque la gracia no es la ley. La ley ya fue, ahora estamos en gracia. Entonces, estos comenzaron bien, pero ahora se estaban desviando. Por eso lo dice:
ahora vas a caer con la carne. ¿Por qué? Porque al imponer cosas suyas, ciertos requisitos, no es porque lo pide el Señor, no es porque lo pide Jesucristo, no es porque está escrito en la Biblia, sino que es por la ley. Y eran cosas que lo ponían los hombres. Seguimos leyendo. En el versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Todo lo que tuvimos que pasar para llegar a este estado espiritual, todo lo que pasamos, todo lo que pasaron ellos, salieron de donde estaban, de nosotros, de donde nos sacó Dios, todas las situaciones que vivimos, en la carne, en el espíritu, en el alma, para llegar a este momento. ¿Lo vamos a desperdiciar ahora? ¿Entrar en lo que es en la ley? ¿Entrar en lo que es en las cosas de la carne? ¿En ordenarnos con cosas por una rígida ley? ¿O vivimos en la gracia todavía? ¿O estamos en la fe de que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos por fe? No porque lo merecemos, sino porque estamos en la gracia. En el versículo 5, y es el último, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, por el oír o por el oír con fe. Cristo nos dio el Espíritu Santo. Cristo nos dio esta gracia, nos dejó esta gracia y nos dejó ese Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos lleve por el buen camino. Nosotros lo reconocemos. ¿Acaso no reconocemos el sacrificio que hizo por nosotros? ¿Acaso nos dimos cuenta de que todo es por gracia? Que no, por más que lo que hagamos en la ley, de las obras que hagamos nosotros, no vamos a llegar a pagar nunca, nunca. Ni quiere ni se puede hacer eso. Todo lo que recibimos es por gracia, por fe. Es por el oír de la palabra. Y la fe, como dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ayer el pastor, volvió a declarar el ABC del cristiano. Es oración, oír la palabra, oración, lectura de la palabra y congregarse para oír la palabra en los cultos. Es así como crece la fe, es así como crece el cristiano. Es el camino que tenemos que seguir. Estos Gálatas, estos hermanos, se estaban desviando del camino. Se estaban desviando de la sana doctrina. Se estaban desviando de la gracia. ¿Por qué? Porque estaban poniendo de su parte, de lo que es de su carne. No está mal hacer las obras, vuelvo a aclarar, que no se malentienda, pero no por eso tenemos la gracia. La gracia la tenemos porque Dios nos dio esa gracia, es una dádiva divina. No porque la merecemos, sino porque Él nos hace merecedores de esa gracia. Las obras que hacemos están muy bien, están para agradar al Señor, pero no compramos ni ganamos nada con nuestras obras. Eso hay que tenerlo bien claro. Y lo importante, siempre tener cuidado, porque con buenas intenciones se pueden desviar los caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces por agregar un poquitito más a lo que dice el Señor, podemos desviarnos. Hay que hacer lo que dice en las Escrituras. Hay que seguir el camino de Dios. Seguir a nuestros siervos que van adelante y nos van indicando, nos van guiando. Y ser guiado por el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí quería compartirle esto. Y decirle, si alguno está dispuesto en este momento a seguir el camino de Cristo, a ir por sus pasos, para recibir el premio de la gloria eterna y una vida eterna junto a Dios y a Cristo, los invito a hacer una breve oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente y salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Bueno, queridos hermanos, espero que sea de bendición esta palabra, como lo fue en mi vida, y que me aclareció muchas cosas y me hizo recordar de que siempre tenemos que volver al primer amor, a lo que nosotros conocimos como gracia, a la gracia que Dios nos dio, es seguir el camino limpio, sano y solamente con la guía del Espíritu Santo. Sin más para decirle, lo despido y hasta la próxima grabación.